Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros tenemos a Mike. Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Bueno, encantada de tenerte hoy aquí con nosotros. Mike, te voy a dejar que te presentes, que digas de dónde eres, cuántos años tienes, cómo fue tu infancia, si tuviste algún tipo de contacto con la religión católica durante tu infancia. Bueno, tengo 27 años. Nací y me crié en un suburbio de Jacksonville, Florida, que está al norte de Florida, cerca de San Agustín. Me bautizaron de niño mis padres. Mi padre también se llama Mike, mi madre se llama Holly. Mi padre es dueño de una empresa, es católico, y mi madre es protestante presbiteriana. Tengo una hermana pequeña, se llama Amanda, y está estudiando para sacarse el título de fisioterapeuta en Washington, D.C. Así que fui creciendo, mis padres me mandaron a una escuela católica. Era una escuela bastante normal, pero cuando estaba en segundo de primaria, lo que equivale a cuando tienes 8 o 9 años, pues en ese momento de mi vida yo ya estaba alejado de la fe. Y tuve muchos problemas en mi infancia. Es asombroso pensarlo que desde una edad tan joven ya había un roce entre la fe y yo, la fe que aprendía en el colegio. A ver, me encantaban los juegos de ordenador. Y iba a sitios en internet equivocados para una edad muy joven. Y fue desastroso para mí. ¿Por qué querías o por qué sentías que tenías que meterte en esas cosas quizás oscuras en internet? Pues creo que era curiosidad. Yo era muy curioso desde una edad muy temprana. Tenía el don de una gran inteligencia, quería información. Y siempre me han encantado las aventuras. Y para mí esta aventura, durante gran parte de mi vida, eran los videojuegos. Videojuegos en el ordenador y en internet. Y a un niño se le puede llevar a todos los sitios equivocados. Mike, ¿cómo continúa tu vida? ¿Cómo continúa este ansia quizás de aventuras o de juegos de computadora o de internet? ¿Continúa estos pasos que tú das en la infancia, continúan también en la adolescencia? Sí, siguieron en la adolescencia. Un punto importante que me gustaría señalar es que cuando hice mi primera comunión, ya estaba en un estado de pecado mortal, solo tenía 8 o 9 años. Te preguntas, ¿cómo puede un niño de 8 o 9 años estar en pecado mortal? ¿Puede realmente estar tan mal? Pero yo estaba mal. Y fue porque Dios me dio la razón para saber que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y aún así, yo lo hacía. Desde ese momento mi vida era simplemente un descenso al caos. Cuando estaba en séptimo, a unos 13 años, había decidido rechazar enteramente la fe. Les dije a mis padres que no quería ir al instituto católico. Creía que todo lo que estaba aprendiendo era adoctrinamiento. Y digo esto, pero realmente fue una manera de justificar mi forma de vivir. Porque, a ver, cuando pecas tienes dos opciones. Puedes decir, oh, todavía soy bueno al 99%, 90%, bueno, 50%, va, hasta que eres 0% bueno. Creo que es como el camino de la tibieza, pero para mí, yo tomé el camino que era un poco más extremo, el de la negación total, cuando tenía 13 años. Así que nunca recibí la confirmación y mis padres me enviaron al instituto público. Y de ahí yo ya era ateo cuando tenía 15 años. Y no era solo ateo, sino que era ateo militante. Quería hablar a todo el mundo sobre el por qué no debían creer en Dios. Lo que más me gustaba era discutir con cristianos y decirles por qué eran tan tontos por no ver las mismas cosas que yo veía. Y que el don de inteligencia que Dios me dio fue completamente distorsionado por la soberbia de pensar
que yo había descifrado algo más que nadie a mi alrededor parecía ver. Y con esto, muchos otros tipos de pecado. Primero la soberbia y luego todos los otros pecados. Yo era uno de los que iba mucho de fiesta cuando estaba en el instituto, y ahí están todos los pecados de la carne. La impureza, droga, alcohol, pero todo eso no era nada en comparación con el hecho de que yo era tan orgulloso. Y no solo no creía en Dios, sino que yo creía que yo era Dios. Y arrastré a muchos, tanto en mis discusiones contra Dios y también en la forma en la que estaba viviendo, porque yo era un líder. Me eligieron presidente de la clase en el instituto 2 veces. Sacaba notas casi perfectas en las clases más difíciles. Era de los jugadores que empezaban en el equipo de fútbol americano. Y yo tenía influencia y la utilizaba para todas las cosas equivocadas. No seguía a la multitud simplemente, yo era el influencer negativo de la multitud. Y eso continuó en la universidad. Vivía una vida loca en el instituto, pero cuando estaba en la universidad yo era aún más loco. Tenía mucha más libertad que tenía en casa, por supuesto, y entré en una fraternidad americana que es básicamente pues un club de personas con quienes salir de fiesta. A ver, hay cosas buenas en las fraternidades americanas. Muchos de mis amigos más cercanos son de esta fraternidad, pero estábamos unidos en torno a las cosas equivocadas, aunque también había cosas buenas en ella. Yo creo que esta fraternidad es un poco un buen ejemplo de lo que yo atribuiría como base de todas las cosas que hice mal. A ver, diría que mi deseo era amar y ser amado, como dice San Agustín. Y todo lo que yo hacía, fuera ir de fiesta o buscar la aprobación de otros por mi inteligencia, buscando elogios, entrando en la fraternidad, como estaba buscando el amor. Y todas las cosas que yo hacía antes de encontrar el amor verdadero me separaron mucho de Dios, porque cada vez que yo pecaba era como si otra versión de mí se crease. Yo estaba aquí, yo estaba en mi corazón, mi verdadero yo estaba en mi corazón, pero con cada pecado me alejaba cada vez más de mí mismo. Y siempre había esta fuerza para volver. Y creo que esta es la misericordia, esa llamada a volver a casa. Pero tenía una voluntad tan fuerte que seguí luchando contra ella y luchaba en contra de muchas maneras, como decía. Así que todo esto llegó como a un punto máximo en la universidad, cuando pasé 6 meses en Alemania. Y el instituto estaba aquí, en mi degeneración. La universidad en Estados Unidos estaba aquí, pero en Europa era otro nivel, porque vivía solo. La cultura de la fiesta en Alemania es mucho más extrema, como que las discotecas no cierran. Es mucho más alocado. Y en mi cosmovisión, en ese momento, pensé que la vida se trataba de pasárselo bien y tener experiencias y crear recuerdos y buscar placer, poder. Hice esto durante 6 meses, por excelencia, porque como que no creo que nadie hubiera podido divertirse más de lo que yo me divertí. Y yo me decía que no pasaba nada. De hecho, hablaba con alguien que está en la universidad ahora y él me contaba cómo él puede justificar muchas de las cosas malas que hace solo por el hecho de que en papel, en su currículum, todo está muy bien, notas excelentes, buen trabajo, etc. Y esto es lo que yo hacía. Me decía, mira mi currículum, tengo todo a mi favor, me va a tocar un trabajo genial. Pero mi currículum espiritual, lo que iba a presentar a Dios si muriese, aunque no creía en Él, estaba vacío. Y no solo vacío,
estaba todo en contra de él. Entonces yo tenía todo y vivía completamente en contra de la fe durante esos 6 meses. Mike, esta situación que nos has ido contando, ¿qué te produjo? ¿Qué sentimiento, qué sensación te produjo? Empecé a ponerme muy ansioso y deprimido, porque sabía que hiciera lo que hiciera después, nunca tendría la oportunidad para hacer lo que estaba haciendo en Alemania. Y esto me asustaba, porque durante ese tiempo, esa era mi razón de vivir. Y no solo no funcionaba, sino que me hacía miserable. Y hacia el final de esos 6 meses, me reuní con todos los hermanos de la fraternidad. Nos reuníamos desde las diferentes partes de Europa los fines de semana. Y el último lugar donde nos encontramos fue Israel. Estábamos sentados en un ático, nunca lo olvidaré. Podías ver todo Tel Aviv debajo de nosotros. Y vimos un programa la última noche llamado Bocaza. Es un programa terrible. Pero lo principal, el suceso que ocurrió en el espectáculo es que algo trágico pasó a uno de los personajes y todos irrumpían en el baile, donde el estribillo decía: la vida es un desastre total. A ver, era más explícito, pero lo dejo en desastre total. Yo pensaba para mí, nunca lo olvidaré. Estaba sentado allí pensando, la vida es un desastre total. Estaba totalmente desesperado. No podía haber una razón para vivir. Tenía todo lo que quería. Quiero decir, Dios me dio todo lo que yo quería, me dio más de lo que yo quería. Y era como veneno, era como comer veneno con sabor a caramelo. Allí estaba sentado y al final de los 6 meses de haber hecho eso. Al día siguiente fui a Jerusalén solo. Y terminé yendo al Muro de las Lamentaciones, donde Dios me dio una gracia extraordinaria de ver que necesitaba cambiar mi vida. Me lo dejó muy claro. Y le negué allí. Le dije que no. Bueno, no lo dije en ese momento, pero me desperté a la mañana siguiente y estaba como, no me lo creo. Y seguí viviendo igual. Al día siguiente, que Dios me acababa de dar una gran gracia de entender mi situación, al día siguiente estaba de fiesta otra vez. Y porque no hubiera dicho que creía en Dios, pero Él lo dejó claro. Así es como lo que estaba dejando claro, lo podía negar, porque esto es lo que hacía siempre. Yo negaba la verdad y pasó otro 1 mes y medio antes de que Dios me pidiera mucho más. Claramente, diría, y me diera otra gracia, esta vez mucho más dolorosa, para ver muy claramente que si yo muriese, iba al infierno. Y yo no creía en el infierno en ese momento. Pero sin embargo Dios lo dejó tan claro que yo creí en el infierno antes de creer en el cielo. Y yo todavía, por la vida que vivía, todavía estaba en tal desesperación y tal depresión que hice una oración a Dios. Y quizás fue una de las oraciones más verdaderas que he hecho en mi vida. Nunca olvidaré en uno de esos momentos oscuros cuando dije, Dios, si existes, por favor, ayúdame. Y si lo haces, te daré toda mi vida. A la mañana siguiente me desperté y se había ido mi ansiedad. Y disfruté de unos días de gran tranquilidad. Pero todo esto, quiero decir, yo no era cristiano en ese momento, no me llamaba cristiano, estaba bautizado, pero no me hubiera llamado cristiano. Así que intenté pensar, bueno, pues quizás Dios es el Dios del budismo, y quizás es el Dios de otra cosa que no es el cristianismo. Y me fui a encontrar con el rabí del campus. Intenté la meditación budista. Nada me trajo la paz. Hasta que terminé en una iglesia católica el Domingo de Ramos del año 2018. En ese momento tenía 21 años
Y nunca me olvidaré estar sentado durante la misa. Estaba llorando. Lloré muchísimo cuando escuché la música del órgano. Y solo el ver la misa por primera vez. Yo era un gran fan de Jordan Peterson. Me ayudó muchísimo. Él es canadiense, profesor y psicólogo, que hizo una serie sobre el significado psicológico de la Biblia. Y simplemente demostró que había mucha más profundidad de la que yo le daba crédito a la Biblia. Y veía emerger esta profundidad en esta misa a la que volví. Y lloraba. Veía que lo que dice la misa es que somos los monstruos que mataron a Cristo. Y yo sabía en mi corazón que yo era un monstruo porque nadie vive aquella clase de vida sin saber que es un monstruo. Y cuando yo vi eso representado en la liturgia católica, me conmovió profundamente. Y me acordé de la escuela católica, que necesitaba obtener una bendición, pues no podía recibir la comunión, porque no me había confesado en, creo que, una década. Así que fui y volví a misa 6 veces más. Y luego un diácono me localizó después de misa y me dijo, ¿eres parte de una religión basada en la fe? Y le dije, sí, soy católico. Y cuando dije eso, algo en mí hizo clac en mi corazón y supe que necesitaba volver a confesarme. Y me confesé. Y después de eso empecé a recibir a nuestro Señor en el sacramento y mi vida mejoraba más y más. Después de ese clic que tú sentiste, ¿qué pasos tomaste en tu vida? Empecé a recibir al Señor en el sacramento y toda mi vida mejoró. Todo el mundo se daba cuenta, mis padres, mis amigos. Y esto continuó durante 2 años. Pero durante esos 2 años no estaba viviendo una vida cristiana. Era una pequeña parte de mi vida y uno pensaría que después de todo lo que dije, esas grandes gracias hubieran cambiado mi forma de ser mucho más rápido. Pero Dios fue muy paciente conmigo. Me llevó otros 2 años, luego finalmente fui confirmado y recordé la promesa que le hice a Dios de que si me hubiera ayudado, le hubiese dado todo. Y en ese momento no le había dado todo. Yo estaba trabajando en un trabajo de finanzas, era un trabajo muy bien pagado. Todavía tenía mucho éxito en el mundo y yo quería tener todos los dones de Dios sin tener que renunciar a nada. Y estaba en una especie de lugar que siempre quise estar porque para estar trabajando en las finanzas, en private equity, se llama, a los 24 era como la tierra del oro. Y yo todavía no era feliz. San Agustín dice, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y yo no había descansado mi corazón en él todavía. Seguía guardando cosas para mí y a través de una serie de gracias más extraordinarias, Él puso personas en mi vida que me ayudaron a crecer en la fe y finalmente conocí a un amigo de una manera muy providencial que me habló de un monasterio llamado Abadía de San Miguel en California. Y cuando oí hablar de él me interesé inmediatamente y no podía dejar de pensar en ello. Y fui allí, lo visité y supe en los primeros días que tenía que dejarlo todo y seguirlo si quería encontrar la paz que sabía que Dios me ofrecía. Y eso fue increíblemente duro para mí. Es increíble lo asustado que podemos estar ante los sacrificios que Dios nos pide, porque no conocemos las gracias que Él quiere darnos. Entendemos las cosas que renunciamos porque las tenemos: familia, amigos, dinero, poder, prestigio, nuestro propio libre albedrío. Como las conocemos, estamos apegados a ellas, pero no conocemos ese siguiente nivel al que Dios nos está llamando. Y si hubiera sabido las alegrías que venían después de darlo todo esto, hubiera hecho la decisión mucho más fácil. Así que decidí ir al monasterio. Y estuve allí 1 año y medio, y fue el año y medio más hermoso de mi vida. Después de 1 año allí, estaba claro que Dios me estaba pidiendo que me fuera y que pasara algún tiempo de vuelta en el mundo.
como diríamos, haciendo discernimiento de una vocación más activa, sabiendo que todavía existe la posibilidad de que yo muy bien podría volver. Sinceramente, yo quiero volver, pero sé que en este momento Dios me estaba pidiendo que usara este tiempo por otras razones. Y es una cosa increíble. A ver, te di una versión muy corta de algo que podría hablar durante 3-4 horas, y hay tantos detalles sobre él que me encantaría decir, pero obviamente solo tenemos 30 minutos. Y lo principal es la gracia que Dios tiene para aquellos que la buscan, aquellos que dicen, ni siquiera dije, ni siquiera le recé a Dios, recé, si existes Dios, supongo que le estaba rezando a Dios, pero era, si existes, no era Dios ayúdame, sino que era, ni siquiera estoy seguro que tú existes, por favor ayúdame, y al hacer solo esto, me encaminó a un nivel de paz, de gozo que nunca hubiera imaginado hace 6 años. Nunca me imaginaba teniendo paz porque estaba viviendo una vida de pecado. Mike, ¿quisieras decir algo más? Nos has explicado tu idea principal y me ha encantado. Realmente Dios existe, Dios es el que realmente nos da la paz, nos da la alegría. Pero a los jóvenes que nos están viendo ahora mismo, algo que tú les quieras transmitir, que te salga o sea, algo que tú quieras decirles. Creo que hay 2 tipos de personas a las que me gustaría hablar. Está el tipo de personas del que yo era antes de hacer el cambio, antes de empezar a convertirme. Y a esas personas les diría, todo lo que piensas que te hará feliz, no te hará feliz. Solo Dios te hará feliz. Y Dios quiere hacerte feliz. Él está ahí. Él está esperando que aceptes su invitación. Él me estaba esperando todo el tiempo. Puedo mirar atrás en mi diario de antes de mi conversión y puedo ver a Dios plantando semillas. Él está plantando semillas en la vida de todos y Él quiere más a las personas que están más alejadas de Él, porque así es como más muestra su gloria. Él es como un jinete caballeroso y celoso que quiere a una mujer que se le hace la difícil. Y así es Él con las almas más alejadas de Él. Y ahora lo veo claro. Así que si entras en esa categoría, solo ríndete. En español tenéis una palabra muy hermosa, ríndete, porque es la mejor decisión que jamás tomarás. Pero supongo que no es para el otro grupo de personas, las personas que han tomado esta decisión. No es simplemente tomar la decisión y luego es una venta sin problemas después. No es una vida que está cambiando de marcha. Y si estás en este viaje, que es por donde yo también voy, si acabas de hacerlo no tengas miedo de dar más y más. Y una de las cosas que yo diría es que nunca he dado nada a Dios donde no me ha devuelto 100 veces más, como Él promete en el Evangelio, en esta vida, y ni siquiera incluyendo la vida que te queda por delante. Cuando estamos tomando alguna decisión, si estás decidiendo ahora mismo dar algún paso que crees que Dios te está pidiendo, ya sea algo pequeño, como ir a misa un día más por semana, o si es dar un año al hogar de la madre, o entrar en un monasterio, si sabes que es voluntad de Dios, no prestes atención a lo que cuesta, porque, como dije, sabes que los costos son muy aparentes porque los tienes, pero no tienes nada con qué balancearlos, no sabes cuáles son los beneficios, porque el próximo nivel de existencia al que estás siendo llamado, el próximo nivel de unión con Dios, no lo has probado todavía, así que no lo conoces de la misma manera que conoces los sacrificios. Así que yo diría, no es como cuando eres un inversor trabajando en finanzas, decíamos, bueno, tienes un retorno de la inversión, si pones $100 obtienes 1000, pero eso es en dinero, es comparar manzanas con manzanas, mientras que con Dios siempre es comparar peras con manzanas. Él quiere llamarnos a un nivel más y más alto. Y no sé cuál es ese nivel, no sé, supongo que es donde termina, pero no puedo ni imaginar dónde termina porque siempre está ocurriendo. Y entonces mi consejo sería que sigas apostando todo.
No te quedes con ninguna ficha de póker para ti. Sigue apostando todo y entonces ganarás más. Sigue apostando todo y verás a dónde te lleva. Mike, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por mostrarnos a ese Dios que nos da todo. Ese Dios que nos regala paz, que nos regala alegría y que si no somos de Él, al final no somos nada. Y sobre todo por mostrar que la conversión es un camino continuo, que nunca dejamos de convertirnos, que nunca estamos, bueno, no es que no estemos a la altura, pero que Dios está ahí pidiéndonos más y más, pero Él nos va a dar el doble. Gracias, Mike, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Claro que sí, gracias por invitarme y gracias a Nuestra Señora por hacerlo todo posible. Amigos, realmente solo Dios nos da la felicidad, nos da la paz, esa paz de la que tanto hablaba Mike, esa paz que nosotros andamos buscando en las cosas materiales que nos rodean en este mundo. Dejemos de buscar, por favor, ya está bien, o sea, paremos, silencio, paz. ¿Qué nos da paz? Dios. Centrémonos. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.